Empezamos entonces, aunque tenemos varios que no están presentes. A ver. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna duda o quieren charlar de algo antes de empezar la clase de hoy? ¿No? Muy bien. Entonces, empezamos. La idea de la clase de hoy es hablar sobre modelo de quarks. Entonces, antes de ir a eso, hagamos un repaso de qué es lo que vimos la clase pasada y por qué el tema del modelo de quarks es pertinente. Entonces, la idea central de la clase pasada fue hablar sobre grupos de simetría. Entonces, definimos, para ponernos de acuerdo con la nomenclatura, qué es una transformación de simetría. Vimos que se pueden describir por un grupo de simetría, donde grupos es el conjunto de todas las transformaciones que puede definirse con una base que cumple ciertos requisitos. Vimos que estos grupos de simetría se pueden representar de varias maneras, pero que hay un conjunto, una base, que llamamos la representación fundamental, que es el número mínimo de elementos que uno necesita para definir el grupo de transformaciones. Igualmente vimos que si uno combina elementos de esta representación fundamental, uno puede obtener representaciones de la misma simetría, pero de orden superior. Lo importante acá es tener en claro que uno siempre está describiendo la misma simetría. Por ejemplo, en el caso de SU2 y SU3 que vimos la clase pasada, pero en particular SU2, que es algo que ustedes tienen más fresco porque lo vieron en cuántica, la idea es que la representación fundamental de SU2 de spin, por ejemplo, es un spin up y un spin down. Esos son los dos elementos de la representación fundamental, que es de la base de menor dimensión de ese grupo de simetría. Vimos que las matrices que transforman esos dos estados, que son vectores de dos componentes, son en este caso matrices de 2×2, pero la S de SU2 significa que tienen determinante 1, o sea, hay una condición de vínculo. Entonces, en vez de tener 4 grados de libertad, uno necesita 3. Entonces, con 3 matrices de 2×2, uno puede transformar vectores de dos componentes en el grupo SU2. Vimos que combinando spines uno puede obtener estados que acoplan a spin total más grande, spin total 1, y vimos que hay un triplete y un singlete. En particular el triplete uno lo puede representar con estados de 3 componentes, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, que para transformar necesito matrices de orden superior, matrices de 3×3, pero que mantengan las mismas reglas de conmutación. O sea, estamos diciendo que las matrices que van a afectar esos estados compuestos, porque son combinaciones de spines, siguen describiendo la misma simetría. La simetría sigue siendo el SU2. Entonces, en algún momento de la clase pasada, yo les llamé la atención respecto de el isospin y cómo asignamos estados de isospin al electrón, perdón, al protón y al neutrón. Entonces lo que vimos es que si uno asignaba el isospin up al protón y el isospin down al neutrón, o viceversa, pues la elección es arbitraria, uno tiene un modelo cuyas predicciones están de acuerdo con la física nuclear y con las características de secciones eficaces de producción de ciertas partículas. Entonces, pareciese ser que la elección de isospin, un medio para el protón, un medio menos un medio para el neutrón, funciona muy bien, pero ahora nos damos cuenta, en vista de lo que vimos en la clase pasada, que uno puede tener esos dos estados, el un medio menos un medio, como parte de la representación fundamental de isospin, pero también como multipletes de orden superior. Lo que vimos es cuando uno combina 3 isospines, uno tiene un cuadruplete y 2 dobletes, y esos 2 dobletes acoplan a spin total, isospin total un medio. Entonces, yo podría decir que el protón y el neutrón son esos estados que vienen de combinar 3 objetos de SU2. Entonces eso, si lo piensan un instante, crea el dilema que yo les planteé en la clase pasada de cuál es la elección correcta para asignar al protón y al neutrón. La representación fundamental o un multiplete de orden superior.
y cuáles son las implicancias físicas de eso. ¿Está bien? Entonces ese es el tema de la clase de hoy, hablar sobre el modelo de quarks. Apunta a responder esa pregunta y algo más general. Muy bien, entonces me muevo al slide siguiente y vamos a hablar sobre la clasificación de partículas, que, bueno, nada, cosas que nosotros ya vimos antes, pero les hago notar atención respecto de lo siguiente. Habíamos visto que el protón y el neutrón, si les asigna isospin, y el neutrón y el protón son los dos estados que acoplan isospin total un medio, que puede otra vez ser la representación fundamental o una representación de orden superior, eso es algo que tenemos que decidir. Uno lo puede representar pictóricamente como está, a ver si... ¿se ve el mouse si yo muevo acá sobre el slide? Sí, sí. Perfecto, entonces a la izquierda lo que tengo es simplemente una representación pictórica, es simplemente una imagen para, para dar cuenta de una idea de cómo veo los estados. Entonces, si este eje fuese la proyección en el eje 3 o en el eje Z de isospin, el protón sería el estado que tiene isospin, proyección de isospin más un medio, y el neutrón, proyección de isospin menos un medio. ¿Sí? Entonces el 0 está en el medio, protón es menos, más un medio, neutrón menos un medio. Las dos partículas se acoplan a isospin total un medio, y en particular son fermiones de spin un medio. El protón y el neutrón tienen spin total un medio, experimentalmente. Entonces esta es la representación de, en el espacio de isospin del protón y el neutrón. Pero habíamos visto que, y la característica es que el protón y el neutrón difieren en la carga eléctrica, pero no en su masa. La masa es la misma a una diferencia del 1 por 1000. O sea, si bien las masas no son iguales, a orden cero unas puedo pensar que son las mismas. Entonces, nada, esa es la representación que estoy haciendo en el espacio de isospin. Algo muy similar ocurre con los piones. Los piones eran partículas también que vienen prácticamente degeneradas en masa, y que tienen tres variantes, una con carga positiva, una negativa y una con carga cero. En ese sentido son muy parecidos al neutrón y al protón, con la diferencia que acá tengo tres partículas. Entonces yo podría pensar que los piones son un multiplete, un triplete de isospin, o sea que acoplan isospin total 1 con distintas proyecciones. Entonces le asigno proyección más 1 al pi más, 0 al pi 0 y menos 1 al pi menos. Y si uno les mide experimentalmente el spin a estas partículas, son bosones, son partículas de spin 0. Entonces, lo que pongo acá es una representación pictórica de cómo serían los piones desde el punto de vista del isospin. Otro multiplete de partículas que hemos visto son las deltas, que hay de 4 tipos: la delta menos, delta 0, delta más y delta 2 más, que tienen también una diferencia de masas significativamente pequeña, y que todas, como es un cuadruplete, si lo pienso de isospin, si acoplaran isospin total 3 medios, tendría 4 estados. El que tiene proyección más 3 medios, que sería la delta más más, que tiene proyección más un medio, que sería la delta más, menos un medio la delta 0 y menos 3 medios la delta menos. Esas serían las proyecciones de isospin en el eje Z para las deltas. Y que experimentalmente uno le mide el spin y tiene un spin 3 medios. ¿Sí? Y otro multiplete, a modo de ejemplo, vimos un doblete, un triplete, un cuadruplete de partículas, y hay un singlete. La delta 0 es una partícula que no tiene otras partículas con masas similares, entonces puedo pensar que está aislado en un singlete de isospin 0, y este es un fermión de spin 1 medio. ¿Está bien? Entonces, si lo miran un cachito, fíjense que hay cierta correlación entre la masa y la proyección de isospin. ¿No? El protón tiene carga positiva y tiene una proyección de isospin 1 medio, mientras que el neutrón no tiene carga y tiene proyección de isospin menos 1 medio. Con los piones es más patente, porque el pi más tiene proyección más 1 de isospin y tiene carga positiva, el pi 0 tiene proyección 0 de isospin y tiene carga 0, y el pi menos tiene proyección menos 1 de isospin y carga negativa. Y algo similar ocurre con las deltas y con el lambda. Entonces, uno encuentra ciertas regularidades
Entonces hay una cierta relación que en principio no tiene por qué ser, pero fíjense que si uno escribe esta forma funcional, ¿no? La carga es la carga del electrón por la proyección de isospin más un medio, ¿sí? Esa relación entre carga eléctrica e isospin, que estoy trayendo de los pelos, pero funciona muy bien para los nucleones. Fíjense que el protón tiene proyección de isospin un medio, entonces un medio más un medio es 1, el protón tiene carga más 1, perfecto. Y con el neutrón tiene proyección de isospin menos un medio, entonces menos un medio más un medio es 0, el neutrón tiene carga 0. Funciona también para las deltas. Fíjense, la delta más, por ejemplo, tiene proyección de isospin más 3 medios, entonces más 3 medios más un medio es 2, y tiene carga más 2. ¿Está bien? Eso funciona bastante bien, pero para los piones ese no es el caso, ¿no? Porque si hago esta cuenta con los piones, eso está mal, y lo mismo con la delta 0. ¿Sí? Entonces, recordemos que los neutrones, protones y las deltas son bariones, ¿sí? Mientras que los piones y, y la delta 0, perdón, mientras que los piones son mesones. Entonces, fíjense que funciona para los bariones estos, pero no funciona para los piones que son mesones. Mesones eran partículas que tienen masas entre la del protón y la del electrón. Entonces esto lo puedo arreglar introduciendo un nuevo número bariónico. Si digo, si esto funciona para bariones, entonces pongo este nuevo número bariónico que vale 1 para bariones y 0 para mesones. Y ahora esta formulita de acá abajo sí funciona muy bien, porque en el caso de los neutrón y protón y las deltas, este número bariónico es 1 y se refiere a la ecuación anterior, un medio. Mientras que para los piones, como son mesones, el número bariónico es 0, entonces este término no existe en esta fórmula, y directamente la carga es proporcional a la proyección de isospin, que es lo que ocurre con los piones. ¿Está bien? Entonces, hay una cierta relación entre carga eléctrica y isospin, son dos cosas que nosotros ya conocemos, y ahora tengo que introducir un número bariónico que vale 1 para todos los bariones, 0 para los mesones, o 0 para las cosas que no son bariones. Y esa relación de alguna manera funciona, al costo de introducir un nuevo número cuántico, ¿no? Pero no funciona para esta delta 0. Fíjense que la delta 0 es un barión, es una partícula más pesada que el protón, y si pongo la proyección de isospin 0, el número bariónico es 1, esto tiene carga un medio y la carga del delta 0 es 0. O sea que esto no funciona para la delta 0. Resulta ser que la delta 0 es una partícula que tiene lo que se llama extrañeza, partículas extrañas. Entonces, en el próximo slide vamos a hablar sobre qué son las partículas extrañas, para las cuales no funciona esta relación. Entonces, ¿qué son los bariones extraños? Resulta ser que en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los físicos tenían más plata para investigar en este campo, tenían aceleradores más potentes, entonces empezaron a hacer colisiones y se dieron cuenta que había un montón de partículas nuevas. Ahí se descubrieron muchas, la delta 0 es una de ellas, y había ciertas partículas que tenían la siguiente característica, y que llamaron bariones, porque son partículas pesadas, lo llamaron extraños, ¿sí? Las características que tenían estos bariones es que se producían con mucha facilidad, o sea, con secciones eficaces altas. La probabilidad de producción de estas partículas era muy alta, pero que decaían con una probabilidad muy pequeña, a diferencia de otros bariones, que se crean con una probabilidad alta, pero decaen también con una probabilidad muy alta. Existen algunos bariones que llaman extraños, que se producen con mucha facilidad, con una sección eficaz muy alta, pero que tardan mucho en decaer. Para que se den una idea de los tiempos característicos, la vida media, los tiempos característicos de producción de procesos de la fuerza fuerte se dan en tiempos de 10 a la menos 20 segundos, mientras que los procesos de la interacción débil se dan en tiempos largos respecto de la fuerza fuerte, 12 órdenes de magnitud más grande,
sigue siendo muy chiquitito, 10 a la menos 8. Entonces hay una manera, de alguna manera experimental, de determinar si un proceso es de la interacción fuerte o de la interacción débil. En la segunda parte del curso vamos a ver una teoría de primeros principios que nos va a decir de qué interacción estamos hablando. Pero desde el punto de vista experimental y en la situación de un físico de la década del 50, medir secciones eficaces de producción hablaba del tipo de proceso que uno estaba tratando. Entonces, los procesos de interacción fuerte tienen secciones eficaces muy altas y que eso es sinónimo de tiempos característicos muy cortos. Y la interacción débil tiene una característica que es que la sección eficaz es más chica que la interacción fuerte, entonces tiene tiempos característicos más largos. Pues si la sección eficaz es pequeña, lo que me está diciendo es que la probabilidad de que algo ocurra es pequeño, entonces el tiempo de vida de eso va a ser más largo. Entonces acá pongo ejemplos de reacciones en los que se producen estas partículas extrañas, ¿no? Si uno colisiona un pión con un protón, puede producir un kaón, que es una partícula extraña, y una sigma menos, que es otra partícula extraña. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que en la reacción de al lado aparece el mismo estado inicial, protón más pión, acá, protón más pión, ¿sí? Y el estado final, en vez de ser kaón y sigma cero, perdón, kaón y sigma cero, es un pión y un sigma, perdón, kaón y sigma menos, tengo un pión y un sigma menos. O sea, la diferencia es que reemplazo este kaón por este pión en el primer renglón, ¿sí? Las dos partículas tienen casi la misma masa y carga positiva, con la diferencia que el pión es una partícula no extraña, porque se produce y decae por el mismo proceso de la interacción fuerte, mientras que el kaón se produce por la interacción fuerte, pero decae por la interacción débil. Esas son las partículas llamadas extrañas. Entonces, estos dos procesos que están a la izquierda, perdón, a la derecha, ¿sí?, no se observan en la naturaleza. Y en principio no habría motivo por el cual no se observe, porque lo que estoy cambiando es una partícula con características similares. La única diferencia es que el pión no es una partícula extraña y el kaón sí lo es. Entonces, ¿por qué es que estos procesos no se producen? Y ahí entonces los físicos de la época dijeron, bueno, existe un nuevo número cuántico que llamamos extrañeza, hay partículas que tienen extrañeza, partículas que no la tienen, y las reacciones de interacción fuerte conservan la extrañeza, ¿no? Entonces, con ese postulado, con el kaón y la sigma menos, que son partículas extrañas, recuerden que otra vez, partículas extrañas son aquellas que se producen vía la interacción fuerte, pero que decaen solamente por la interacción débil, o mayormente por la interacción débil. Entonces el pión y el protón no son partículas extrañas, el kaón y la sigma menos sí lo son. Entonces si uno asigna al kaón y a la sigma menos extrañezas opuestas, por ejemplo extrañeza más 1 y extrañeza menos 1, entonces la extrañeza, el estado final sería 0 y se conservó en esta reacción fuerte. En el renglón, en la reacción que está a la derecha, fíjense que el estado inicial es el mismo, pión y protón no tienen extrañeza, la extrañeza inicial es 0, el pión del estado final no tiene extrañeza, pero la sigma menos sí, tenía extrañeza menos 1 que le habíamos puesto. Entonces, acá en este renglón no se está conservando la extrañeza y esa sería una posible explicación, entre comillas, de por qué este proceso no se observa en la naturaleza. Entonces, si uno se traga que existe la extrañeza, es un nuevo número cuántico, y dice que la extrañeza se conserva en las interacciones fuertes, entonces todo esto funciona bien, ¿sí? Suena medio alquimista y coincido totalmente porque en aquel momento no se tenía una teoría y lo que estaban tratando de hacer es sacar conclusiones que permitan entender estas cosas, ¿no? sin tener una teoría de fondo. El ejemplo de abajo es similar, ¿no? Con el kaón y la lambda cero, que son partículas extrañas. Si yo reemplazo este K0 en el renglón de la izquierda por el pi0 que está a la derecha, es el único cambio que hago, la única diferencia es que tenía una partícula extraña y ahora no la tengo, entonces en el estado final a la derecha no se conserva la extrañeza
mientras que a la izquierda sí se conserva. Y estos procesos sí se observan y los que están a la derecha no. Entonces pareciese ser que la extrañeza es un número cuántico que es conservado en las interacciones débiles, ¿sí? No obstante, si miran acá abajo esta reacción, esta es una reacción de la fuerza débil, ¿sí? Donde el lambda cero, que era una partícula extraña, que la habíamos creado acá arriba en vía la interacción fuerte, decae en partículas no extrañas, porque el pi más, el protón y el pi menos no tienen extrañeza. Pero esta es una reacción, un decaimiento débil. Entonces pareciese ser que la extrañeza se conserva para las interacciones fuertes, pero se viola para la interacción débil. Esas son las características de esta extrañeza, que está muy bien puesto el nombre, porque es algo extraño que no se entiende, ¿sí? Entonces aparentemente la conclusión para la época era que las interacciones fuertes son las responsables de la producción de partículas extrañas que no violan la extrañeza, pero las interacciones débiles, que son a través de las cuales estas partículas extrañas decaen, sí violan extrañeza, ¿sí? Una pregunta. Entonces, volviendo, sí, ¿Cómo sabes si la interacción es fuerte o la interacción es débil? midiendo secciones eficaces. En aquel momento, o sea, hace 70 años, es midiendo tiempos característicos y secciones eficaces. Si la sección eficaz era por encima de un cierto valor, esa era interacción fuerte; por debajo, para valores muy pequeños, es interacción débil. Ahora, o digamos en la segunda mitad de este curso, cuando nosotros tengamos el modelo estándar, uno puede hacer una cuenta y determinar si la interacción es un proceso de la interacción fuerte o la interacción débil. Pero ahí tenemos una teoría de fondo. Acá no se sabe, acá están tratando de ver regularidades y patrones. Y la manera de determinar si una interacción es fuerte o débil en aquel momento era medir secciones eficaces. Cosas que tienen sección eficaz alta se producen con mucha velocidad y eran ejemplos típicos de interacción fuerte. Entonces, si ahora, recuerden que en el slide anterior habíamos visto que esta formulita de la relación entre la carga, la proyección de esos spin y el número bariónico funciona muy bien para todas las partículas excepto para estas extrañas, ¿no? Entonces, si ahora a esta formulita yo le agrego el valor de extrañeza y lo sumo como está en esta ecuación, ahora esta ecuación describe muy bien protones, neutrones, deltas, piones y partículas extrañas. O sea, esta relación entre carga eléctrica, isospin, número bariónico y extrañeza se cumple para todos los hadrones conocidos. Para todos los bariones y para todos los mesones conocidos se satisface esta relación. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera todo lo que vimos anteriormente es que hay una cierta relación que hay que entender entre estos números cuánticos, ¿no? La carga eléctrica es algo que nosotros ya conocemos desde hace cientos de años. Y el isospin es algo que postulamos, digamos, y que funciona muy bien, o sea que cierto sentido tiene, hay que entender por qué y construir una teoría más de primeros principios, pero la idea del isospin para describir núcleos y para describir características de partículas funciona muy bien. Y el número de bariónica y la extrañeza son números que si yo los agrego veo que se cumplen ciertos requisitos. La extrañeza no se viola, se conserva en productos, en interacciones fuertes, pero no se conserva en decaimientos débiles, ¿sí? Entonces estos números cuánticos de alguna manera están relacionados entre sí, entonces habría que tratar de ver por qué esa relación. Otra cosa que vimos es que la diferencia de masa entre los miembros de un mismo multiplete de isospin era muy pequeña. ¿Sí? Por ejemplo, la diferencia de masa entre el protón y el neutrón es del orden del megaelectronvolt, mientras que la masa de cada uno de ellos es del orden de 1000 megaelectronvolts. Pero todas las partículas que tenían extrañeza, por cada unidad de extrañeza, la masa saltaba en 150 mems. O sea que, si pienso en el isospin yo necesitaba dos partículas para describir la representación fundamental del isospin.
desde el punto de vista de protón-neutrón, necesitaba dos, ¿no? El protón, la proyección más un medio, el neutrón con proyección menos un medio. Por otro lado, la extrañeza no tiene nada que ver con el isospin, entonces puedo pensar que es un eje ortogonal, hay partículas que tienen extrañeza, hay partículas que no la tienen. Entonces yo podría pensar que tengo una especie de grupo SU3, ¿no? Dos partículas que me van a generar el espacio de isospin, como el protón y el neutrón, y una partícula más que no tenga nada que ver con esa simetría, que tenga que ver justamente con otra simetría que yo quiera considerar, que es la simetría de extrañeza. ¿Sí? Entonces ahí tendría como tres partículas, ¿no? Entonces si yo, por ejemplo, propongo al neutrón, estoy hablando en el gráfico de abajo a la izquierda, y yo pienso que el neutrón y el protón son mi base de isospin en el eje Z, ¿sí? Y pongo a la lambda 0, que es una partícula que tiene extrañeza, pero no tiene isospin, entonces ahí tendría una especie de representación fundamental de SU3. ¿No? Con estas tres partículas yo puedo escribir el isospin y la extrañeza, que son cosas que son números cuánticos que veo que tienen sentido. ¿Sí? Entonces, en 1956 hubo un tipo que se llamó Sakata que propuso un modelo para tratar de generar una simetría que incluya el isospin, que vimos la clase pasada, pero que además introduzca también en esa simetría la extrañeza. ¿Sí? En el sentido de lo que les acabo de contar, que el neutrón y el protón van a generar la simetría de isospin, y la extrañeza, que es otro número cuántico, va a estar generada por esta lambda 0. Entonces propone al grupo SU3 como simetría de isospin y extrañeza, ¿sí? Para describirlo todo dentro de un mismo modelo, donde los elementos de la representación fundamental son el protón y el neutrón, que describen el isospin, y la lambda 0, que va a describir la extrañeza. Entonces él propuso que protón, neutrón y lambda 0 es la representación fundamental de SU3 de isospin y extrañeza. En el PDF acá está linkeado el paper de Sakata. Lo interesante es que son 2 páginas, de las cuales media es de referencias, con lo cual lo pueden leer en 2 minutos. Y lo que propone Sakata es que combinando una partícula de este multiplete, neutrón, protón y lambda 0, y una antipartícula del antimultiplete, o sea, si piensan el gráfico de la izquierda, que corresponde a partículas, el neutrón, el protón y la lambda 0. Si lo transformo en antipartículas, recuerden que los números cuánticos de las antipartículas se invierten. Entonces el protón, si lo pienso como una base de antipartículas, pasaría a ser el antiprotón, y el antiprotón tiene isospin cambiado, tiene isospin menos un medio, como está mostrado acá en el gráfico abajo a la derecha. El neutrón se transforma en el antineutrón, entonces su proyección de isospin pasa de menos un medio a más un medio, como toda buena antipartícula. Y la lambda 0, que tiene extrañeza menos 1, se transforma en la anti-lambda 0, que tiene extrañeza más 1. Entonces, así como tengo esta representación fundamental de partículas a la izquierda, tengo el complemento de esto, que es la representación fundamental de las antipartículas a la derecha. Lo que propone Sakata No te escuché en el razonamiento de por qué incluir a la lambda 0 como en el multiplete. Muy bien, entonces, la clase pasada vimos que, o las últimas clases vimos que la simetría de isospin sirve para describir características de núcleos y de partículas. ¿Está bien? Entonces, parece ser que la idea de isospin tiene cierto sentido. Y para generar el espacio de isospin necesito dos estados, el un medio y el un medio menos un medio. O, en términos de partículas, el protón y el neutrón. Entonces, con el protón y el neutrón yo puedo expandir el espacio de isospin. ¿Sí? Pero por otro lado existe la extrañeza, como vimos en el slide anterior. Hay partículas que son extrañas y partículas que no lo son, entonces hay un número cuántico que se conserva para las reacciones fuertes y que no se conserva para las débiles, entonces existe esta extrañeza. Y la lambda 0 es una partícula extraña, ¿no? Si yo le asigno de extrañeza arbitrariamente menos 1, el modelo este funciona. Entonces, isospin y extrañeza son números cuánticos que no tienen nada que ver, son ortogonales entre sí.
Entonces, pero los dos existen a la vez. Yo podría tratar de describir un modelo que incluya a ambos a la vez. Entonces, con el protón y el neutrón voy a generar el isospin, y la lambda 0 va a generar la extrañeza. Entonces, si yo considerase estas tres partículas, con dos de ellas genero el isospin y con la tercera la extrañeza. Entonces, con las tres, como un conjunto, tengo una base que puede expandir cualquier estado de isospin y extrañeza. Esa es la idea por la cual incluyo la lambda 0. Y lo represento como un eje ortogonal porque justamente la extrañeza no tiene nada que ver con el isospin. La lambda 0 tiene en efecto isospin 0. Entonces, invirtiendo ese triángulo de partículas, yo tengo el triángulo de antipartículas. Y si yo las invierto, lo que estoy haciendo es a cada una le estoy cambiando sus números cuánticos. ¿Sí? Entonces, lo que propone Sakata es que combinando una partícula con una antipartícula de esta base, entonces yo me voy a... Sakata propone que uno puede generar el espectro de mesones. Vamos a ver cómo. Entonces, fíjense que a la izquierda tengo este triángulo de neutrón, protón, y esto debería ser, acá me equivoqué, tengo que corregir, es la lambda 0, no es la anti-lambda 0, es la lambda 0. ¿Está bien? Entonces a la izquierda tengo neutrón, protón y lambda 0, que es mi representación fundamental de SU3 de isospin y extrañeza en el mundo de Sakata. Al lado, en el medio, tengo el triángulo invertido, donde tengo el antiprotón, el antineutrón, y esta que es lambda 0 debe decir anti-lambda 0, que es el multiplete de antipartículas. ¿Sí? Entonces acá dice, combino una del triángulo de la izquierda con una del triángulo de la derecha. ¿Sí? Entonces veamos qué es lo que uno obtiene. Entonces piensen que yo agarro este triángulo de la izquierda, y el centro del triángulo lo pongo donde está el protón del triángulo de la derecha. Vuelvo a repetir. Imaginen que agarro el triángulo del medio, ¿sí? Y el centro de ese triángulo lo pincho donde está la P del protón del triángulo de la izquierda. ¿Sí? Entonces, si se fijan en el diagrama de la derecha, lo que tengo es el triángulo de partículas, neutrón, protón y lambda 0, y en cada una de estas partículas, del neutrón, del protón y el lambda 0, le pincho en el medio el centro del triángulo de antipartículas. ¿Sí? Entonces acá tengo el triángulo de antipartículas, donde tengo el lambda 0 arriba, el antineutrón a la derecha y el antiprotón a la izquierda. Centrado en el neutrón pongo el mismo triángulo, que tiene anti-lambda 0 arriba, el antiprotón a la izquierda, el antineutrón a la derecha. Y lo mismo con la lambda 0. Donde está la lambda 0 abajo, le pongo en el medio el triángulo de antipartículas. Entonces habrá una partícula, por ejemplo esta de acá, la que está en el vértice de arriba a la derecha, que corresponde a tener al protón, ¿sí? Y a la partícula que esté acá, que es la anti-lambda 0, era esta de acá. Entonces, este estado es protón anti-lambda 0. ¿Sí? Me muevo acá abajo, en la partícula que está en el medio, bien a la derecha. Esta partícula la obtengo combinando el protón del triángulo de partículas, este protón, con el que estaba en este triángulo de antipartículas, que era el antineutrón. Entonces, la partícula que estará acá será protón antineutrón. ¿Sí? Y así sucesivamente. Fíjense que todos los vértices de este dibujito van a tener una partícula y una antipartícula. ¿Sí? A ver. No entiendo a qué te referís con combinar. Combinar significa voy a generar estados que van a ser una partícula del triángulo de la derecha y una antipartícula del triángulo de la izquierda. Entonces, todas las combinaciones van a ser partícula-antipartícula. ¿Sí? Combinar en ese sentido es las agrupo. Pienso que genero un estado que tiene una partícula y una antipartícula y ese es un nuevo estado, que de alguna manera está ligado. ¿Sí? Muy bien, entonces, fíjense que esto tiene una cierta forma característica, o sea, justamente esta manera de combinar cosas, combinar una partícula en una antipartícula, me generó una figura geométrica muy particular. Si se fijan, tiene, como vamos a contar los vértices, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 en el medio, pero en el medio hay 2 estados que son degenerados, hay 8, que los vamos a construir explícitamente en la clase que viene. Por eso a esta figura se la llama octete, y Sakata quiso hizo esto para tratar de describir mesones. ¿Por qué mesones? Las partículas que están en el triángulo de la izquierda tienen un cierto número bariónico, ¿sí? Y las partículas, las antipartículas del triángulo de la izquierda tienen el número bariónico al revés. Entonces, que al combinar una partícula con una antipartícula, el número bariónico es más 1, menos 1, el número bariónico total es 0. O sea que la combinación de una partícula del triángulo de la izquierda y una antipartícula del triángulo de la derecha me va a dar un estado de partícula-antipartícula cuyo número bariónico total es 0. Y si el número bariónico es 0, no estamos hablando de bariones, sino que estamos hablando de mesones. Entonces, esta es una construcción que propone Sakata para describir mesones. Entonces, en este sentido, lo que uno tiene que hacer ahora es ver cada uno de estos estados qué características tiene. Por ejemplo, la partícula que está acá bien a la derecha, en el medio, es protón-antineutrón. Entonces, el protón y el antineutrón tienen extrañeza 0 los dos. Entonces, esta es una partícula, este es un estado cuya extrañeza total es 0. Pero el protón tiene proyección de isospin más 1/2, y el antineutrón también tiene proyección de spin más 1/2. Entonces, este es el estado de isospin. Más 1/2 más 1/2 se da isospin total 1. ¿Sí? Entonces, la partícula que esté acá tiene número bariónico 0, tiene extrañeza 0 y tiene carga positiva, porque tiene la carga del protón, y tiene proyección de isospin más 1. Entonces, fíjense que esto genera estados con ciertos números cuánticos. El número bariónico, extrañeza, proyección de isospin y carga eléctrica. Cada una de las partículas de este octete tiene entonces su conjunto de números cuánticos. Una pregunta, ¿cómo llegar de los dos triángulos izquierda a la de la derecha? Sí. Entonces vuelvo a repetir. Lo que hice fue agarrar este triángulo que tengo acá en el medio, y el centro del triángulo lo ubico sobre cada una de estas 3 partículas. Entonces voy a poner, donde esté el protón, centrado en el protón, voy a poner este triángulo, ¿sí? Estaría acá, que es este triángulo que veo acá a la derecha, ¿sí? A la derecha tengo otra vez este triángulo, neutrón, protón y lambda 0, lo tengo acá en el medio. Perfecto, muy bien. Entonces vuelvo con lo que estaba diciendo. Combinando una partícula y una antipartícula, llegué a un octete, y si me fijo qué partículas terminaron en cada vértice, tengo partícula y antipartícula, y puedo contabilizar cuáles son los números cuánticos de ese estado. Números cuánticos me refiero a extrañeza, isospin, número bariónico y carga eléctrica, por ejemplo. Entonces, esta construcción me genera estados con ciertos números cuánticos. Entonces, fíjense, a modo de ejemplo, les dije esta partícula de acá, bien que está a la derecha, el protón antineutrón tiene número bariónico 0, o sea, es un mesón. Tiene proyección de isospin 1, tiene extrañeza 0 y tiene carga positiva. Y resulta ser que hay una partícula que es así, es el pi+. El pi+ es un mesón que tiene proyección de isospin más 1, tiene carga positiva y extrañeza 0. El del medio es un estado que es compatible con el pi0, el de más a la izquierda es un estado que es compatible con el pi-, y los dos de arriba y los dos de abajo también corresponden a mesones que eran conocidos en aquel momento. Entonces, esta construcción de Sakata genera estados cuyos números cuánticos se corresponden con números cuánticos de partículas que se conocían en aquel momento, ¿sí? Ahora, todo este modelo estaba muy mal porque cuando uno quiere construir los bariones, porque esta es la manera de combinar, la idea de combinar una partícula y una antipartícula genera mesones. Para generar bariones, la manera de hacerlo era combinando
partícula, partícula y antipartícula, y eso daba números cuánticos, daba estados cuyos números cuánticos no se correspondían con ninguna partícula conocida. Quizás porque no habían descubierto esa partícula, podría ser, pero el hecho es que la masa de los piones, fíjense el estado que habíamos dicho, que el estado de masa a la derecha, protón antineutrón, generaba un estado cuyos números cuánticos eran iguales a la del pi+. Entonces, según la idea de Sakata, el pi+ sería un estado ligado protón-antineutrón, pero la masa del protón y el antineutrón es mucho más grande que la del pión, con lo cual esto no tiene sentido. Entonces, este modelo de Sakata no funciona, ¿está bien? Está mal. No obstante, lo presento porque es un ejemplo de algo que está equivocado, pero que presenta una idea que sí es interesante. Entonces, lo que vimos es que el modelo de Sakata está equivocado porque las predicciones no generan estados que se tengan sentido con lo que uno observa en la naturaleza. No obstante, tiene puntos a favor. Primero, la idea de composición, la idea de que él quiso generar el espectro de mesones, pensando que viene de la combinación de elementos de una cierta base, protón, neutrón y lambda cero. ¿Tá? Y dijo, protón, neutrón y lambda cero son mi base de la simetría SU3 de isospin y extrañeza. ¿Está bien? Y por otro, el hecho de que las partículas las voy a generar ordenadas en multipletes, en particular el octete de mesones, que vimos en el slide anterior. Él trató de reproducir el octete de mesones. En este caso funcionó mal porque él propuso protón-neutrón y anti-lambdas y lambda cero como elementos de la representación fundamental, y eso lleva a algo que no tiene sentido. Pero la idea de que las partículas están compuestas de otras cosas, que hay una simetría SU3 que incluye la SU2 de isospin y la extrañeza, y que eso genera multipletes con una cierta geometría, esa idea es interesante. Entonces, unos años después, en 1964, Gell-Mann propone su modelo de quarks, que vamos a describir ahora. Acá está la referencia en el PDF, está la referencia al paper, que también tiene 2 páginas, y estas 2 páginas valieron un premio de $1 millón, con lo cual fue una idea bastante eficiente en ese sentido. Entonces lo que propuso Gell-Mann en 1964 es decir que existen 3 partículas fundamentales que conforman la base de SU3 que él llamó de sabor. Dice, existen 3 partículas que describen una cierta simetría que voy a llamar simetría de sabor. Donde esas 3 partículas las llamó quarks up, down y strange. Up y down porque tienen que ver con el protón y el neutrón, o el spin up y el spin down. O sea, el up y el down van a ser los responsables de generar la simetría de isospin. Y el strange, que va a ser un quark que va a generar la simetría de extrañeza. Entonces, para dar cuenta de la misma simetría que estuvimos discutiendo en los slides anteriores, el up y el down van a generar la simetría de isospin, el strange la simetría de extrañeza. El nombre quarks viene del hecho de que, según cuenta la historia, tenía que proponerle un nombre a las partículas que él estaba postulando, y no se le ocurrió, y el hijo estaba leyendo un libro que se llamaba 3 Quarks for Mr. Merck, y entonces le dijo qué significa un quark, y el hijo le contó, le gustó el nombre y le puso quarks. O sea, no tiene nada que ver con nada el nombre, pero bueno, ahora lo llamamos quarks. Entonces, Gell-Mann propone que hay 3 partículas fundamentales, llamamos quarks, y que vienen en 3 sabores, en 3 tipos distintos: up, down y strange. Si uno acepta eso, que existe una base, una representación fundamental del grupo SU3 de sabor, con los estados up, down y strange, entonces él dice que los bariones vienen de combinar 3 quarks. Entonces, si uno combina 3 quarks, 3 por 3 por 3, uno genera 27 estados. Esos 27 estados se pueden dividir en multipletes que tienen una cierta simetría, un decuplete, 2 octetes y un singlete. ¿Cómo es que se generan estos multipletes? Lo vamos a ver entre hoy y la clase que viene explícitamente, cómo construirlos, pero están los 27 estados ahí. Y dice que los mesones resultan de combinar un quark y un antiquark,
como hizo Sakata con partícula y antipartícula, generó mesones. Bueno, en vez de tener la base protón, neutrón, lambda cero, como propuso Sakata, vamos a tener quark y antiquark, como propone Gell-Mann. Y entonces, combinando un quark, que puede tener 3 posibles sabores, up, down y strange, con un antiquark, anti-up, anti-down y anti-strange, uno tiene un octete y un singlete, ¿sí? Que también los construiremos dentro de 2 clases. Muy bien. Entonces, hacemos algo similar a lo que hizo Sakata, y en este modelo uno puede reproducir perfectamente el espectro de partículas conocidas, en el sentido de que combinando 3 partículas voy a tener un estado con ciertos números cuánticos, voy a tener varios estados con ciertos números cuánticos, y lo que uno observa es que para cada uno de los estados que genera este modelo existe experimentalmente una partícula con exactamente esos números cuánticos. Entonces, el protón, el neutrón, el delta cero, las sigmas, las piones, todas las partículas conocidas tienen números cuánticos que se pueden generar como combinación de 3 objetos de SU3 o partícula y antipartícula de SU3. ¿Sí? Los números cuánticos que genera este modelo se corresponden uno a uno con las partículas cuyos números cuánticos, con partículas que tienen un set de números cuánticos particulares, y la correspondencia entre el modelo y estas partículas es 1 a 1. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el modelo es exitoso, porque hay una propuesta y la correlación entre los estados que uno genera en este modelo y los estados que uno observa en la naturaleza es 100% eficiente. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que digerir para aceptar? ¿Qué cosas tiene uno que aceptar? ¿Qué parte de su alma le tiene que vender al diablo para creer en este modelo? La primera es que Gell-Mann propone que existen los quarks, ¿no? Y que nunca nadie los vio en ningún experimento, y que además vamos a ver que tienen que tener carga eléctrica fraccionaria, ¿no? Esas son 2 cosas que son difíciles de tragar. Por otro lado, nunca nadie vio un quark aislado. En este modelo, los quarks no pueden estar solos, siempre tienen que estar combinados, pero se combinan solo de 2 maneras. En grupos de 3 quarks, 3 por 3 por 3, o en grupos de quark y antiquark. No existen estados que tengan 2 quarks, o 3 quarks y un antiquark, o 5 antiquarks, no existen. Solo existe en la naturaleza, en este modelo, estados que tienen 3 quarks o un quark y un antiquark. ¿Bien? Si uno tolera este conjunto de axiomas, entonces genera un conjunto de estados cuya correspondencia con las partículas conocidas es perfecta. ¿Sí? Para eso, uno tiene que asignar ciertos números cuánticos a los elementos de la base. O sea, el quark up, el quark down y el quark strange tienen que tener su carga eléctrica, su isospin, su extrañeza, su número bariónico y el spin. ¿Sí? Entonces, con esta asignación de carga, proyección de isospin, extrañeza, número bariónico y spin, entonces uno genera los multipletes de bariones y mesones, que vamos a formar en un ratito. ¿Sí? Fíjense que el quark up tiene carga fraccionaria 2/3, el down y el strange tienen carga menos 1/3. ¿Sí? Con esto voy a poder generar combinaciones de estas cosas, van a tener carga eléctrica positiva y negativa. El quark up y el down tienen proyección de isospin más 1/2 y menos 1/2, con esto genero el espacio de isospin. No tienen extrañeza, no tiene nada que ver la extrañeza con la isospin. El quark strange no tiene nada que ver con la isospin, tiene isospin 0, pero tiene extrañeza menos 1, es el que genera el espacio de extrañeza. Los 3 tienen el mismo número bariónico, 1/3, entonces cuando combine 3 quarks voy a tener número bariónico 1, y cuando combine quark y antiquark voy a tener número bariónico 0. O sea, 3 quarks me dan bariones, quark y antiquark me dan mesones. Hay una pregunta, dice, ¿la carga en qué unidades está? Está en múltiplos de la carga del electrón. O sea, la carga del quark U es 2/3 la carga del electrón. ¿Sí? La carga del quark D es menos 1/3 la carga del electrón. Y el spin, bueno, si digo que son fermiones de spin 1/2, este modelo funciona perfecto. Entonces,
postulando un cierto conjunto de reglas arbitrarias, es que funciona este modelo. A ver, otra pregunta. Cuando hago esto, pongo una limitación a los valores máximos que van a poder tener los números cuánticos de una partícula y una forma de la combinación. Sí, o sea, en este modelo, o sea, si digo que el quark U, D y S tienen estos números cuánticos y que solo se juntan de a 3 o quark-antiquark, generé todos los posibles estados. Y eso genera un cierto número de partículas, ¿sí? Hay centenas de partículas hadrónicas, de partículas que están generadas por quark y antiquark. Y la diferencia entre esos estados es además el momento angular al que acoplan, ¿sí? Entonces, partículas que tienen, supongamos que tengo un estado UDS, 3 quarks, un U, un D y un S. Eso ya tiene sus números cuánticos particulares. Se tiene una cierta carga, isospin, extrañeza, número bariónico y spin. Ahora, yo podría ese estado excitarlo a un estado de impulso angular más grande, ¿sí? Y en ese sentido yo puedo generar estados excitados infinitos. Puedo decir que están en un estado de momento angular o un estado de momento angular más alto, y eso genera otro tipo de partículas. Pero nos estamos desviando del tema, entonces... O sea, perdón, una pregunta. En Sí. principio, vos podrías tener una partícula que tuviera spin mayor a 3 medios, aunque la combinación sea de los 3 quarks. Ahora vamos a ver cómo es la construcción de spin. Patea esa pregunta para dentro de un par de slides. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, dijimos que los bariones y los mesones se crean en este modelo juntando 3 quarks o un quark y un antiquark. Con 3 quarks genero los bariones y con quark y antiquark los mesones. Entonces veamos cómo sería eso, ¿sí? Entonces, si yo tengo 3 quarks, tengo un cierto número de combinaciones, ¿no? Puede ser que los 3 quarks sean 3U, o que sean 2U y un D, o que sea un D y 2U, o los 3D. Bueno, todas las combinaciones son las que están escritas acá, ¿sí? Entonces, todas las combinaciones posibles de 3 quarks son las que están acá, y abajo hay una tabla que combina un quark y un antiquark, y está solamente el ejemplo del U y el D, ¿sí? Entonces, fíjense que en las tablas de arriba, lo que está mostrado acá son todos los posibles estados que tienen 3 quarks, ¿sí? Y fíjense que hay 4 de esos estados que solo tienen quarks U y D, ¿no? UUU, UUD, UDD y DDD. Eso es como sería como el SU2 generado por el par de quarks U y D. Después tengo 4 estados que tienen solo D y S. El DDD, el DDS, DSS y SSS. Es como si fuera un SU2 de D y S. Esperen que tengo un par de preguntas. En el cuadro decía que los 3 tienen spin 1 medio. ¿Sí es eso a lo que te refieres? Sí, los 3 quarks del slide anterior, cada uno de ellos tienen spin 1 medio. Los quarks tienen spin 1 medio, muy bien. Entonces, vuelvo a las combinaciones de 3 quarks, ¿cuántos estados son? 4, 5, 6, son los 10 estados que tengo ahí. Puedo reconocer que vienen de grupos que tienen solamente quark U y D, o que tienen solamente D y S, o que tienen al S y el U, ¿sí? Y después hay uno que es el que tiene al U, D y al S. Entonces acá están todos estos estados. Y entonces ahora hago una cuestión de contador público. Digo, a ver, si tengo 3 quarks, ¿cuál es el isospin total al que acoplan? ¿Cuál es la carga total que corresponde? ¿Cuál es la extrañeza? ¿Cuál es el número bariónico? Entonces veamos el primer caso. El estado UUU tiene proyección 3 medios, porque el U tiene proyección de isospin más un medio, entonces los 3 apuntan para el mismo lado, se da más 3 medios. La carga es 2, porque el quark U tiene carga 2/3, pero tengo 3 de ellos, 2/3 por 3 da 2, entonces es un estado en carga 2. Extrañeza 0 porque cada uno de los quarks U tiene extrañeza 0, y número bariónico 1 porque cada uno de los quarks tiene número bariónico 1/3. Entonces, estos números cuánticos son todos aditivos, ¿sí?
Entonces fíjense que puedo hacer esa misma gimnasia para cada uno de los demás estados. Entonces estas combinaciones de quarks generan estados con una huella digital dada por cuáles son los valores de estos números cuánticos. ¿Sí? ¿Sí? Son todos distintos. Entonces, ahora esto es lo que predice este modelo. ¿Está bien? Ahora, según este modelo, debería existir una partícula cuya proyección de isospin sea 3 medios, cuya carga sea 2, cuya extrañeza sea 0 y cuyo número bariónico es 1. La pregunta es, ¿existe una partícula que alguien haya visto con estos números cuánticos? Y la respuesta es sí, la delta más más. La delta más más es una partícula que tiene exactamente esos números cuánticos. Con el UUD, ¿existe una partícula que tenga isospin 1 medio, carga 1, no sea una partícula extraña, sea un barión? Y sí, el protón es uno de ellos, el protón claramente es uno de ellos, y la delta más también es una partícula que tiene las mismas características. El UDD es una partícula que tiene proyección de isospin menos 1 medio, no tiene carga eléctrica, no es extraña y tiene un número bariónico 1. Es exactamente los números del neutrón y además de la delta 0. Y así sucesivamente. Entonces, todos estos estados que están en esta tabla, que vienen del modelo de quarks, generan estados ligados, estados compuestos, cuyos números cuánticos se corresponden con las partículas que uno observa. La diferencia entre el neutrón y la delta 0 es que recuerden que las deltas tenían spin total 3 medios, mientras que el protón y el neutrón tenían spin total 1 medio. Entonces esto me está diciendo que va a haber estados UUD con spin 1 medio, y ese va a ser en el protón, y estados UUD con spin 3 medios, que van a ser la delta más. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo sería con los mesones. Recuerden que en este modelo de Gell-Mann, los mesones se obtienen mezclando un quark y un antiquark. Entonces, si pienso solamente en el U y el D, y dejo al S de lado para hacer más sencilla la explicación. Entonces tendré el estado UU barra, U de barra, U barra D y D de barra. ¿Sí? Entonces, otra vez hago la contabilidad de cuál es el isospin, cuál es la carga, cuál es la extrañeza y cuál es el número bariónico para cada uno de esos estados. Entonces fíjense, por ejemplo, que el estado U de barra, la segunda línea, tiene isospin, proyección de isospin más 1, tiene carga más 1, no es extraña y es un mesón, porque el número bariónico es 0. Y eso se corresponde con el pión, con el pi más. Lo mismo con el pi menos, y el pi 0 podría ser el UU barra o D de barra, o quizás una combinación lineal de ellos. ¿Sí? Entonces fíjense que el modelo de quark, si uno se traga esos sapos arbitrarios que propone el modelo de Gell-Mann, ¿sí? Pero si uno lo acepta, uno tiene un modelo que predice estados cuyos números cuánticos son exactamente los que uno ve en las partículas observadas experimentalmente. Entonces, de alguna manera uno podría decir, bueno, si yo acepto esto, tiene sentido. Todas las partículas conocidas las puedo describir como combinaciones de 3 quarks o de quark y antiquark con esos números cuánticos. ¿Sí? A ver, una pregunta. En ese caso, el protón y el neutrón no deberían tener spin total 3 medios. No, el protón y el neutrón vamos a ver que tienen spin 1 medio. Y ahora vamos a ver cómo construir esos estados. Entonces fíjense que las preguntas que están haciendo apuntan en la dirección de cómo se construyen estos estados. ¿Sí? Porque ahora me gustaría construir estos estados y ver efectivamente cuál es ese estado a qué spin acoplan. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo obtener estados? Esto ya es una cosa un poco más técnica, que vamos a dedicarle un poquitito de la clase de hoy conceptualmente para ver cómo se construyen estos estados, y la clase que viene vamos a ver un poco más técnicamente cómo construirlos de manera explícita. Y vamos a ver qué utilidad le puede dar uno a crear la función de onda de sabor. O sea, si acabo de postular que existe una nueva simetría de sabor, conformada por estos 3 quarks, lo que queremos ver es, bueno, si genero esa función de onda, si es en este modelo tengo un poder predictivo y si las predicciones se condicen con las observaciones o no. Eso lo vamos a ver la clase que viene en detalle. ¿Sí? Pero conceptualmente ahora podemos ver cómo es que se obtienen estos estados. Entonces,
la descomposición de estados con una cierta simetría es un poco tediosa desde el punto de vista matemático, nos llevaría unas cuantas horas, o podemos construirla a mano en función de cosas que nosotros sepamos. Entonces empiezo otra vez con SU2. Esto es algo que nosotros ya vimos las clases pasadas, que ustedes vieron 500 veces en cuántica, que es cómo generar estados como combinación de dos objetos de SU2. Entonces, dos objetos de SU2, 2 por 2, me van a dar 4 estados, donde cada uno de estos quarks puede estar en cualquiera de los dos estados, en el U o en el D, ¿no? Entonces estoy pensando en SU2, donde los elementos de la base de SU2 son el quark up y el quark down. SU2, solamente dos. Entonces puedo generar el estado UU, UD, DU y DD. ¿Sí? Acá el orden puede importar, porque me va a importar si puedo permutar o no permutar partículas, ¿no? Porque son fermiones. Entonces, tengo 4 estados en total, que son combinaciones de estos 4. El UU es un estado simétrico, cuyo isospin total es 1, con proyección más 1. Es el caso de dos spines up. ¿Sí? En la parte de abajo de la tabla, el down-down son los dos spines down, ¿sí? Que es el estado que acopla isospin total 1 y proyección de isospin menos 1. ¿Sí? Y después tengo combinaciones lineales del U y el D que puedo hacer de manera completamente simétrica, como lo tengo acá, ¿sí? O completamente antisimétrica, como lo tengo acá. O sea, estos dos estados del medio, el U y el D, UD de U, son dos estados, los puedo reescribir como combinación lineal en otros dos estados linealmente independientes, que son estos que tengo acá, ¿sí? El up-down más down-up o up-down menos down-up. El primero es simétrico ante permutaciones, o sea, si yo cambio el quark U por el D y el D por el U, tengo exactamente el mismo estado, mientras que en este segundo caso, si intercambio el quark down por el up y viceversa, me cambia el signo, ¿no? O sea, este es un estado que es antisimétrico ante permutación del primer y el segundo elemento. Entonces acá tengo mis 4 estados, ¿sí? Generados por combinar dos objetos de SU2, que puedo repartir en multipletes de una simetría definida. El triplete de SU2, que acopla a isospin total 1, y el singlete de SU2, que acopla a isospin total 0. ¿Está bien? A ver, creo que hay otra pregunta. No. ¿Se entiende esto? Ya lo venimos viendo hace rato. Entonces, la descomposición de cuáles son las funciones de onda de combinar dos objetos de SU2 me da un triplete simétrico, este 3S que estoy marcando acá, que son estos tres estados, el UU, combinación simétrica del UD y el DD, y una combinación antisimétrica entre el U y el D, que es este estado, el singlete antisimétrico. ¿Está bien? Esto ya lo vimos. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué pasa ahora si combino tres objetos de SU2? 2 por 2 por 2. ¿Sí? Vamos a ver que tengo multipletes, un cuadruplete simétrico y dos dobletes con simetría mixta que ahora vamos a ver. Entonces, los estados en total que voy a tener si combino tres objetos de SU2 van a ser los 3 U, o 2 U y un D, o 2 U y un D, pero permutados, ¿no? Una cosa es el UUD, el otro es el UDU, el otro es el DUU, y después estados que tienen dos quark D y un DU y un U, pero con donde el orden importa, ¿no? El DDU, el DUD o el UDD. ¿Está bien? Entonces esos son mis 8 estados, pero quiero ver si puedo construir estados que tengan simetría definida. ¿Está bien? Entonces lo primero que observo es que el UUU es un estado completamente simétrico, porque si yo permuto el primero con el segundo, o el primero con el tercero, o el segundo con el tercero, sigo teniendo el mismo estado. Tengo UUU, si yo cambio un U por un U, sigo teniendo el mismo estado. Y lo mismo con los 3Ds. Estos dos estados, este último y este primero, son simétricos.
Con estos tres que tienen 2 quark U y un D, pero con un orden distinto, yo puedo hacer una combinación de ellos que sea completamente simétrica. Por ejemplo, UUD más UDU más DUU. ¿Sí? Ese es un estado que tiene 2 quark U y un D, y es completamente simétrico si yo intercambio el primero con el segundo, o el primero con el tercero, o el segundo con el tercero. Este es un estado completamente simétrico ante permutación de cualquier par de quarks. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los tres estados que tienen 2 quarks D y un U. ¿Sí? Estos tres estados los puedo reescribir en otros tres linealmente independientes, uno de ellos que sea completamente simétrico. Por ejemplo, la construcción simétrica. DDU más DUD más UDD y un factor de normalización. Este es un estado que es completamente simétrico. ¿Sí? Muy bien. Entonces generé 4 estados, que son estos 4 que están acá, que son completamente simétricos, ¿sí? Y encontré de los 8 estados posibles, 4 que tienen una simetría bien definida. Este es el cuadruplete 4 simétrico, que está acá abajo. ¿Está bien? Bien. Con estos 3 estados U, que tienen 2 quark U y un D, generé un estado simétrico. Me faltan 2, ¿no? Porque tengo 3 elementos linealmente independientes, estoy reescribiéndolos en otra base. Un elemento de esa base ya lo escribí, que es este que es linealmente simétrico, y ahora quiero escribir otros 2, ¿no? Los otros 2 que completan estos 3 estados. Entonces, una construcción una construcción posible sería esta, que es UD menos DU multiplicado por U sobre raíz de 2. ¿Qué significa esto? Este estado del medio. Es el estado UDU menos DUU, y el raíz de 2 para normalizar, porque tengo 2 estados. ¿Sí? Fíjense que este es simétrico ante la permutación del primer y el segundo, perdón, es antisimétrico ante la permutación del primer y el segundo quark. Si yo invierto el quark U con el D acá, y el quark D con el U acá, tengo lo mismo pero con el signo cambiado. Entonces, si yo permuto los primeros 2 quarks, el estado es perfectamente antisimétrico. Pero no tiene simetría definida si yo intercambio el segundo quark con el tercero, o el primer quark con el tercero. ¿Sí? Ahí no tengo una simetría, no es simétrico, ni antisimétrico. Entonces, a este estado se lo llama mixto antisimétrico, que significa que es simétrico ante la permutación que es simétrico ante la permutación del primer y el segundo quark, pero no tiene simetría definida ante permutación del segundo, el tercero, o el primero y el tercero. Por eso se llama simetría mixta. ¿Sí? El análogo con estos 3 DDU, ¿no? Es exactamente lo mismo. En vez de 2 quark U y un D, es 2 quark D y un U. Entonces generé un estado que es mixto antisimétrico. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tengo 2 estados con una simetría definida de estos 3 estados con 2 quark U y un D. Entonces debería poder generar por construcción el estado que es ortogonal a estos 2 y que expande la misma base de estos 3. ¿Sí? Entonces, con cualquiera de los métodos de ortogonalización que a ustedes se les dé la gana, el estado es este que está escrito acá a la izquierda. A la derecha, perdón. Entonces, este estado que estoy marcando ahora es el que completa este subgrupo de 2 quark U y un D. Expanden el mismo espacio que expanden estos 3 estados, simplemente los reescribí, es otra base, pero los reescribí de una manera que tenga cierta simetría. Y fíjense que este estado se llama mixto simétrico. ¿Por qué simétrico si yo intercambio los dos primeros? Si yo intercambio U con D, D con U, me da lo mismo. Si intercambio estos 2 quark U, tengo el mismo estado. Entonces este estado es simétrico ante la permutación de los dos primeros, pero no es simétrico ante la permutación del segundo con el tercero y el primero con el tercero. Entonces tiene simetría para los dos primeros elementos, pero no para el resto. Se llama mixto simétrico. ¿Sí? Entonces, de combinar 2 por 2 por 2, los 8 estados los pude reescribir como un cuadruplete simétrico,
un doblete mixto antisimétrico y un doblete mixto simétrico. Y los construimos explícitamente. Acá están los 8 estados. Los 8 estados de 2x2x2. El cuadruplete simétrico, el doblete mixto simétrico y el doblete mixto antisimétrico. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si yo combino, en vez de 2x2x2, 3 objetos de SU3? Entonces, ahora, ¿qué pasa si combino 3x3x3? Y varios slides antes, yo les había dicho que la descomposición de 3x3x3 da un decuplete, que es simétrico, 2 octetes, que vamos a construir explícitamente en la clase que viene, y al decuplete también, y un singlete. ¿Sí? Entonces, combinar 3 objetos de SU3 crea 4 grupos de simetría. Uno de ellos es un decuplete, ¿sí? Que es lo que les quiero mostrar en este slide. ¿Sí? ¿Cómo construir el decuplete? Tengo que tener 10 estados con la misma simetría que vienen de combinar 3 objetos de SU3. Entonces, una idea es, agarro en el slide anterior, combinar 3 objetos de SU2, y recuerden que 3 objetos de SU3 es combinar muchas veces, es combinar 3 veces cosas de 2x2x2. ¿Sí? Entonces, combinar 3 objetos de SU2 me dio un cuadruplete, combinar 3 objetos de SU3 me va a dar adentro como si tuviese 3 cuadrupletes. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá arriba tengo un cuadruplete, ¿sí? El DDU, DDD, DDU, UUD y el UUU, ¿sí? Que tienen ciertos números cuánticos que se corresponden con las deltas, la delta menos, la delta cero, la delta más y la delta más más. Fíjense que si yo me fijo en el DDD, la carga eléctrica es menos 1/3 por 3, es -1. No tiene extrañeza, porque ni el D ni el U tienen extrañeza. El número bariónico es 1, porque el D tiene número bariónico 1/3. Y la proyección de isospin es menos 1, ¿no? Porque el D tiene proyección, perdón, es menos 3/2, porque el D tiene proyección menos 1/2 de isospin. Entonces, cada una de estas partículas tiene un set de números cuánticos particular. ¿Sí? Entonces, cada estado se corresponde con una partícula. Esa es la idea del modelo de quarks. Cada estado que genera el modelo representa a una de las partículas observadas. ¿Sí? Entonces, estos 4 que están acá son el cuadruplete simétrico que acabamos de construir recién con los D y con los U's. ¿Sí? Entonces, voy a la slide anterior. Este cuadruplete simétrico de mezclar 3 objetos de SU2, si yo pienso que solamente tengo quark U y D, dos estados, pero combino 3 de ellos, tengo este cuadruplete simétrico. ¿Sí? Entonces, el de arriba sería la delta más, este sería la delta más, este sería la delta menos, y esta la delta cero y la delta menos, la de abajo. Entonces, esta línea de acá arriba, que solo considera el quark U y el D, es como el SU2 generado por el quark U y el quark D. Es el cuadruplete simétrico que construimos recién. Entonces, estos 4 estados ya los tengo. Los escribí en el slide anterior. Ahora, si miro este lado del triángulo, es exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora no tengo quark U. Este es el SU2 del quark D y el S. Si miro el espacio de combinar 3 objetos de SU2, donde los elementos de la base son el quark D y el quark S, genero estos 4, el cuadruplete simétrico de 3 objetos de SU2. ¿Sí? Y esta línea de acá, de la otra línea del triángulo, es el cuadruplete simétrico que viene de mirar al SU2 de Strange y Up. ¿Sí? Son todos estados que tienen, estos que están acá, son estados que tienen quarks S y quarks V nada más. Y son el cuadruplete simétrico que construí en el slide anterior, con la única diferencia que tengo que cambiar. Donde diga la letra D, tengo que poner la letra S. Entonces, todos los estados que están en el borde de este triángulo, ya los construí en el slide anterior. ¿Sí? Pensando que dentro de SU3 tengo varios SU2. Si yo combino 3 objetos de SU3, es como que pensar que combino 3 objetos de SU2 en una dimensión
en otra dimensión y en la tercera dimensión. ¿Sí? En el medio puedo agregar un estado que no está en ninguno de esos decupletes, en ninguno de esos cuadrupletes, porque los cuadrupletes solo tienen 2 quarks, no mezclan los 3 quarks. Entonces en el medio puedo agregar el estado que tenga al estado UDS completamente simétrico. ¿Sí? Por ejemplo, UDS más USD más SDU sobre raíz de 3. Un estado completamente simétrico que tenga al quark U, D y el S. ¿Está bien? Pero fíjense que el decuplete, y estos son 4 arriba, más 3 son 7, 8, 9, 10. Acá están los 10 estados del decuplete simétrico. Son todos estados simétricos, porque son los mismos estados de este slide. ¿Sí? Del slide anterior, es este cuadruplete simétrico que tengo en la línea de arriba y en los otros dos lados, en los 3 lados del triángulo, más el estado UDS completamente simetrizado. Ya construimos entonces 10 de los 27 estados de 3×3×3. ¿Sí? Los tenemos en el slide anterior. Todas estas partículas, las deltas, las sigmas, la xi y el omega, a todas esas se les midió experimentalmente el spin, y son todos fermiones de spin 3 medios. Esa es una observación experimental. ¿Sí? Entonces, podría pensar, está bien, lo que construimos en el slide anterior fue la función de onda de sabor, ¿no? ¿Cuál es la función de onda si yo miro a los quarks U, D y S? ¿Sí? Pero también podría pensar que también tendría que considerar que estos quarks tienen además spin. Entonces me interesaría ver cuál es la función de onda de spin, que es una función completamente ortogonal a la de sabor. ¿Sí? Entonces, todos estos estados del decuplete tienen 3 quarks, que tienen spin 1 medio cada uno, y experimentalmente vimos que acoplan spin total 3 medios. ¿Sí? Entonces, si tengo 3 quarks de spin 1 medio que acoplan spin total 3 medios, los 4 estados que tengo de spin son spin total 3 medios con las 4 proyecciones. Más 3 medios, más 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios. ¿Sí? El estado de spin 3 medios, 3 medios es aquel que tengo los 3 spines de cada uno de los 3 quarks up. El estado 3 medios menos 3 medios es aquel que tengo los 3 spines down. Y el estado 3 medios 1 medio es aquel que tengo 2 spines up y 1 down, ¿sí? Y una combinación que es completamente simétrica, porque la combinación de 3 objetos de SU2, 3 objetos de spines, que pueden tener spin up o spin down, me genera un decuplete simétrico que acopla spin total 3 medios. ¿Sí? Párenme si hay algo que no le cierra. Entonces, combinar 3 spines, es combinar 3 objetos de SU2, me da un cuadruplete simétrico, y ese cuadruplete simétrico es aquel que acopla spin total 3 medios. Entonces, para las partículas de este decuplete, que experimentalmente uno determina que el spin de ellas es 3 medios, entonces para estas partículas la función de onda de spin tiene que ser la del cuadruplete simétrico de SU2, porque es la única combinación que genera estados de spin total 3 medios. ¿Sí? Entonces, si ahora miro la función de onda total, la función de onda total de cada una de estas partículas tiene una contribución que viene con la función de onda de sabor, que es la que construimos en los slides anteriores, y la función de onda de spin, ¿sí? Que es la que acabo de escribir acá a la izquierda. ¿Sí? Entonces, fíjense que para el decuplete, la función de onda de sabor es simétrica, porque el decuplete es explícitamente simétrico, venía de los cuadrupletes simétricos en cada uno de los lados, o sea, todos estos estados son simétricos, y la parte de spin, como acopla spin total 3 medios, tiene que ser simétrica, porque es el cuadruplete simétrico de SU2. Entonces la simetría de la función de onda total es el producto de la simetría de la función de onda de sabor y la de spin. Ambas son simétricas, con lo cual la función de onda total de estas partículas es simétrica, y esto es algo inesperado porque todas las partículas del decuplete son fermiones, son partículas spin semientero. Entonces eso es algo que se los dejo picando y que vamos a retomar la clase dentro de un par de clases,
¿cómo puede ser que la función de onda total de un fermión sea simétrica? Eso no está bien, ¿sí? Entonces hay algo que nos está faltando, quizás. Hay algo que tenemos que solucionar acá. Dejo el problema planteado para la clase que viene. Bueno, me estoy quedando un poco corto, pero creo que este es el último slide. Esto lo vamos a discutir la clase que viene en todo caso. Bueno, podemos intentar ahora, me quedan 9 minutos. Entonces, no, perdón. Esto lo vamos a discutir la clase que viene, pues si no se van a confundir aún más. Entonces, recapitulando, resumiendo lo que estuvimos viendo. Les definí que vimos que con el isospin yo puedo generar multipletes de partículas y que hay partículas que son extrañas, o sea, hay un número cuántico adicional que es la extrañeza, que no tiene nada que ver con el isospin, pero hay una cierta relación, hay una relación explícita entre carga eléctrica, proyección de isospin, número bariónico y extrañeza. Entonces sería interesante ver algo que vincule a estas simetrías de isospin y extrañeza. Entonces vimos el modelo de Sakata, pero en particular el modelo de quarks, donde Nusino propone que existen 3 partículas fundamentales que llamo quark U, D y S, con ciertos números cuánticos, ¿sí? Entonces, combinaciones de 3 quarks o quark y antiquark generan estados, pero esos estados se corresponden unívocamente con las partículas medidas experimentalmente. Entonces, todas las partículas, todos los bariones observados, se pueden describir dentro de este modelo, ¿sí? Que tiene sus arbitrariedades y es algo que vamos a tener que tratar de entender, que vamos a entender a lo largo del curso, pero funciona en principio. Y entonces la segunda parte de la clase giró más en torno a cómo construir las funciones de onda de sabor y ver cómo combinarlas con la función de onda de spin, ¿sí? Entonces en particular vimos el de cuplete. Lo que vamos a hacer la clase que viene es ver una manera sistemática para construir explícitamente la función de onda de sabor y la función de onda de spin de cada una de estas partículas. No porque uno sea masoquista, sino porque una vez que uno tiene estas funciones de onda, puede predecir cierto observable físico, y entonces después vamos a comparar las predicciones de este modelo con las observaciones experimentales para ver si tiene sentido, ¿sí? La respuesta obviamente es que sí, que tiene sentido, pero entonces la idea de la clase que viene va a girar en torno a generar explícitamente las funciones de onda de sabor y poder calcular analíticamente ciertos observables físicos y vamos a comparar con resultados experimentales. ¿Está bien? Bien, eso es todo lo que pensaba contarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta más. Esto requiere que lo miren con un poco de cariño, así que cuanto más pregunten y con menos dudas se queden, mejor. ¿Ninguna pregunta? ¿Entendieron todo? Entonces en el final puedo tomar absolutamente toda una buena pregunta. Bien, en este caso del protón y el neutrón, a ver. No, esto es una pregunta vieja, ¿no? Sí. Entonces, no veo ninguna pregunta. Yo tengo unas dudas de algo de la clase pasada, no sé si... Dale, sí, obvio. Tiene que ver más que nada una cosa, una cuenta al final cuando estabas hablando de las representaciones conjugadas, Sí. lo del proto. Más que nada porque intenté hacer la cuenta por mí mismo como para entender qué es lo que habías hecho ahí, que partís con el E a la... No, es ahí. Del E a la menos ipi de la matriz de Pauli de sigma z y que llega a un 0, 0, menos 1, menos 1. Sí, en realidad, cuando conté este slide, les aclaré que no era sigma z, sino sigma i. Yo me equivoqué en ese slide. Es el sigma i porque digo que hago una rotación en pi alrededor del eje i, I2. de i2. Y en i2 es el sigma i, ¿no? Entonces, si escribís el e a la menos i pi, el sigma i, haces esa expansión de la exponencial para ver qué matriz te queda. La matriz que debería quedar es esa que está ahí. Ok.
¿Está bien? Bueno, sí. Y una cosa más, quizá también yendo con entender cosas de SU2, Sí. porque digo, las matrices, no, digo, los elementos de SU2 son elementos que deberían tener determinante 1, por ser un grupo S. Las matrices, sí. Las matrices, sí, sí, sí. Las matrices de Pauli tienen determinante 1, ¿no? Eh, no, por ejemplo, tomando la sigma Z no lo tiene, ¿o sí? Sí, ¿no? El determinante es esto por esto menos esto por esto. En módulo. Ujú. Bueno, módulo determinante Ah, 1. Perdón, módulo determinante 1, sí, sí. ahí está, perfecto, eso. Módulo determinante 1. Que es exactamente lo mismo que tengan traza 0. Y es el caso de las matrices de Pauli también. Claro, sí, es Módulo verdad. determinante 1 es lo mismo de traza 0. Si tenés razón, no, es módulo del determinante. Bueno, perfecto, era eso, muchas gracias. Bárbaro. Gustavo, yo tengo una duda que me perdí en una parte del final. Sí, No entiendo cómo llegaste a decir que la función de sabor y la de spin son las dos simétricas. muy bien, buena pregunta. Entonces, eh, la de sabor, veamos, ¿sí? Fíjate que el decuplete dije que es simétrico porque el decuplete 3x3x3, si lo mirás la línea de arriba, solo tiene 2 quark y un D, ¿sí? Y son 4 estados, y son, pensá que cuando vos combinás 3 objetos de SU3, puedes pensar que tenés como 3 SU2 adentro de SU3. Entonces, si considerás solamente al quark Q y al D, no considerás al quark strange, entonces vas a tener estados que tengan solamente 3 quarks que sean combinaciones del D y el U. ¿Sí? Entonces, en el slide anterior hicimos las combinaciones explícitas de 3 objetos de SU2 que tengan solamente quark U y D, y vimos que hay un cuadruplete simétrico. ¿Sí? Entonces, al combinar 3 objetos de SU3, vas a tener estos estados. Este cuadruplete simétrico en algún lugar va a estar. ¿Sí? Entonces, fíjate que estos 4 estados simétricos los vas a tener en algún multiplete, y solo lo puedes tener en el multiplete más grande, porque vas a tener 3 cuadrupletes simétricos que vienen de combinar 3 objetos de SU2 cuando quieras ver combinar 3 objetos de SU3. Entonces, los estados de arriba, que tienen solamente al quark Q y el D, son el cuadruplete simétrico de SU2, donde la base es el U y el D. La línea que los otros dos lados de este triángulo se corresponden al cuadruplete simétrico que obtenés al combinar 3 objetos de SU2, donde la base son el D y el S en un lado y el U y el S en el otro. Entonces, los lados del triángulo se corresponden con los cuadrupletes simétricos, estos que construimos en el slide anterior. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, y en el medio puedo poner un estado que sea completamente simétrico, que tenga la combinación UDS. Esto lo vamos a escribir explícitamente, pues es un problema de la guía, así que la clase que viene vamos a ver cómo construir eso explícitamente. Pero podés aceptar de alguna manera que tiene sentido que los cuadrupletes que vienen de combinar 3 objetos de SU2 los tengas contenidos en un multiplete simétrico de 3 objetos de SU3. Van a tener que estar ahí necesariamente. Y están así, ¿no? El cuadruplete de SU2 UD, el cuadruplete de SU2 US, el cuadruplete de SU2 DS, y lo completo con el estado UDS, que no está ninguno. Entonces estos son simétricos, porque ya los construí explícitamente en este slide. Son estos estados que son de simetría simétrica, todos. Entonces, desde el punto de vista de la función de onda de sabor, la función de onda de sabor de este multiplete, que es el decuplete, es simétrico. Por eso lo llamo decuplete simétrico. Todos los estados son simétricos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Bien, ahora la parte de spin. Todos los quarks, el D, el U y el S, son partículas de spin un medio, según Gell-Mann. Entonces, desde el punto de vista de spin, las partículas del decuplete, estoy mezclando 3 partículas, pero la simetría no es SU3 de sabor. Si quiero ver spin, es simetría SU2 de spin.
Entonces, cada uno de estos quarks, de estos estados, mezcla 3 objetos de SU2, de spin. Ahora, yo dije que experimentalmente, y lo escribí acá explícitamente, todos estos estados, cuando uno les mide el spin, experimentalmente, la medición arroja el resultado de que estos son partículas de spin 3 medios. La delta menos, la delta 0, la delta más, la sigma 0, todas estas son partículas de spin total 3 medios. Entonces, combinando 3 objetos de SU2, ¿cómo puedes hacer que eso acople a spin total 3 medios? Si vamos al slide anterior, 3 objetos de SU2. Pensá ahora que en vez de quark Q y D son spines up y spines down. ¿Sí? Entonces, fíjate que al combinar 3 objetos de SU2 de spin, vas a tener un cuadruplete simétrico y 2 dobletes de simetría mixta. Los dobletes acoplan a qué estado de spin total. No sé, 0 o 1 por ahí, no sé. Y mirá, tenés un quark up, un down y un up. Entonces tenés uno que es up, otro que es down y otro que es up. Ok, un medio entonces. Un medio, acoplan a spin total un medio. El de arriba acopla spin total un medio y proyección más un medio. Y el de abajo acopla spin total un medio y proyección menos un medio. Sí, perfecto, ya está entonces, ya, ahí lo vi. Entonces, claro, y estos que están acá, ¿qué spin total acoplan? 3 medios. 3 medios, con proyección más 3 medios el de arriba, los 3 spines para arriba, menos 3 medios el de abajo, más un medio el de este y menos un medio este. Y explícitamente los puse acá abajo. ¿Cuáles son? ¿Sí? Entonces, la parte de spin son 3 spines de SU2. ¿Sí? Y como experimentalmente uno mide que tienen spin 3 medios, cada uno de estos puede estar en cualquiera de estos estados de spin. Pero como está en alguno de estos estados de spin, la parte de spin es simétrica. Es la 4S de SU2. O sea, la parte de spin es simétrica porque el dato clave es que la medición experimental es que el spin total es 3 medios. Entonces, la función de onda total va a ser el producto de la parte de sabor por la de spin. Como ambas son simétricas, la función de onda es simétrica para el decuplete. Y eso es un problema porque estas partículas son fermiones. Buenísimo, Gustavo. ¿Y qué te parece que falta entonces? O sea, o hicimos algo mal, porque no puede ser que la función de onda de un fermión sea simétrica. Debe faltar una tercera función ahí, al lado de esas dos, que ve la antisimetría. Claro, hay algo que no estamos considerando, potencialmente. O el modelo está mal, o hay algo que le falta. Y eso va a ser motivo de las clases que viene y la otra. ¿Sí? Gustavo, yo Dale, gracias. te quería Sí. hacer una consulta. Entonces, no puedes tener, a partir de estas combinaciones, no puedes tener una partícula de spin mayor a 3 medios, digamos. O sea, para tener spin mayor a 3 medios tendrías que tener no sé, combinaciones de átomos o no sé, algo así. Claro, no. No tenés partículas, no tenés hadrones, o sea, partículas que estén generadas como combinación de quarks que tengan spin más grande que 3 medios. No. Ok, joya, eso era nomás, gracias. Muy bien, bueno, si tienen más dudas, en todo caso, pueden preguntar, me pueden preguntar por mail, o la clase que viene, o por el foro del campus virtual. Pero no le quiero quitar más tiempo a la gente de la práctica. Gustavo, con Sí. lo del foro, ¿puede ser que no esté tipo habilitado? ¿Que nosotros no podamos publicar o yo no entiendo el campus? No, no sé, Porque me está voy a bien. fijar. El otro día lo estuvimos viendo con un compañero y aparentemente podía publicar. Ay, yo no, bueno, no pude, lo voy a ver mejor. Ok. Lo que estábamos viendo la otra vez es que para publicar tenés que entrar a la parte que dice blogs del curso. Simplemente apretás, no publiqué nada, pero me daba la opción para anotar cosas Exacto, y sí, probar. era ahí en blogs del curso. Ok, bueno, genial. Fíjate, probá, si no podés, decinos porque entonces por ahí podemos fijarnos qué tenemos que hacer. Yo no puedo porque Ok. como soy administrador tengo acceso a eso y no sé si, no veo lo mismo que ustedes ven. Probá como te dijeron y si no, escribime un mail y vemos cómo hacemos.
Bueno, hacemos una pausa de 10 minutos.